a todos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es calcular el valor representativo y el error absoluto de una distancia focal que la vamos a calcular con la siguiente expresión. F es igual a x por x' sobre x' menos x, donde donde f es la distancia focal que queremos calcular, x es la distancia entre el objeto y la lente y x' es la distancia entre la lente y la imagen. Es decir, ¿de qué se trata esto? Tenemos una lente, supongamos acá en el medio tenemos una lente, de un costado tenemos un objeto, y del otro lado se nos va a formar una imagen y a una distancia x'. Es decir, de la lente tenemos un objeto a una distancia x y la imagen se forma a una distancia x' de la lente. Entonces, una vez que se hace esta experiencia, obtenemos que un valor de x de 300 con un error de 2 milímetros. Y para x' obtenemos un valor de 600 con un error de 2, todo en milímetros. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la distancia focal para obtener el valor representativo de la distancia focal. Reemplazamos estos valores que fueron medidos, estos, en la expresión. Entonces, x lo reemplazamos por 300, x' lo reemplazamos por menos 600, también lo reemplazamos en el denominador y lo que obtenemos es que la distancia focal es de 200 milímetros. Este va a ser el valor representativo. Ahora lo que vamos a calcular es el error absoluto de la distancia focal. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es fijarnos cómo es la expresión. Vemos que está compuesta con productos y con un producto en el numerador y también está la operación de cociente, de división. Tenemos un producto y una división y en el denominador a su vez tenemos una resta. Entonces, como la operación principal es de productos y cocientes, lo que hacemos previamente es calcular el error relativo de f, que es la suma de los errores relativos de cada uno de los factores. Es decir, el error relativo de x más el error relativo de x' más el error relativo de lo que aparece en el denominador, que es un factor también. Ahora vamos a recurrir a la definición de error relativo y tenemos que el error relativo del foco es el error absoluto sobre el valor representativo. El error relativo de x es el error absoluto sobre el valor representativo y así también para x'. Y cuando tenemos que calcular el error relativo de la resta de esta diferencia, lo calculamos como el error absoluto de la diferencia dividido su valor representativo. Entonces vamos a despejar delta f pasando lo que está en el denominador para el otro lado multiplicando. El error absoluto de la diferencia es la suma de los errores absolutos. Y vamos a tener cuidado de colocar en el denominador módulos para que si aparece al hacer esta diferencia o acá nos aparece un signo menos, se nos haga un número positivo, que el error relativo sea positivo, para así de esa forma tener errores relativos positivos, porque no hay errores negativos que se restan. Los errores siempre se suman, no hay errores que se restan. Por lo tanto, ahora reemplazamos, por ejemplo, delta x es 2, el error de x'
también es 2, lo mismo que acá, que al sumarlos queda 4. Reemplazamos los valores representativos y haciendo las cuentas nos queda que lo que está entre corchetes es 0,014 periódico por 200, que es el valor representativo del foco. Eso nos da un error absoluto de 2,8, que una vez que lo redondeamos nos queda 3 milímetros. Por lo tanto, el valor de la distancia focal, medida así en forma indirecta, es de 200 más menos 3 milímetros.